Silencio, un silencio que grita. Un silencio que pesa más que todo el agua del océano. Así termina, no con risas, no con una canción tonta, sino con el aislamiento absoluto. Bob Esponja está en la luna. Pero lo más aterrador no es que esté atrapado, lo más aterrador es que él es el único que quedó libre para presenciar el desastre que él mismo provocó por pura voluntad. Esto parece como una historia sobre la torpeza. Dos amigos que confunden su vecindario con un planeta alienígena. Es fácil juzgarlos y pensar que son tontos, pero quizá esa risa que tenemos es nuestra propia defensa ante una verdad incómoda. Este episodio es el mapa perfecto de cómo una idea inflexible, nacida del ego, puede adueñarse de tu juicio y destruir tu realidad. Para entender el desastre debemos identificar el momento exacto donde la razón muere y ocurre mucho antes del despegue. Ocurre cuando Arenita, la voz de la experiencia y el dato objetivo, le dice a Bob Esponja con total claridad: no hay alienígenas. Ella es la experta, ella construyó la máquina, ella posee los hechos. Pero aquí nace la infección. Bob Esponja decide, consciente y voluntariamente, que su fantasía es más valiosa que la realidad. Él entra en el cohete de noche, rompiendo las reglas, impulsado por una curiosidad que rápidamente se convierte en delirio. Cuando decide ignorar a quien sabe más para alimentar su propia emoción, está cometiendo un suicidio intelectual. Aquí es donde la mayoría de los análisis fallan. Dicen que Bob tiene una percepción equivocada. La percepción es solo la ventana. Lo que realmente ocurre es la corrupción de la razón. La razón es tu brújula interna. Es lo que te permite limpiar la ventana de la percepción cuando está empañada. Bob empañó su ventana a propósito y luego tiró la brújula para no tener que admitir su error. Él convence a Patricio, quien al principio solo quería jugar, de que los alienígenas son una amenaza real. Bob impone la idea invariable y Patricio se convierte en el amplificador de su locura. Bob no es solo un seguidor confundido en este episodio, es un cazador implacable. Es el fanático que necesita que el mundo entero se ajuste a su mentira para no tener que enfrentar la verdad. Una vez que aterrizan de regreso a fondo de bikini, creyendo que es la luna, Bob comienza su cosecha. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Alguien decide que posee una verdad superior y empieza a lanzar redes sobre todos los que lo rodean. Bob no cuestiona lo que ve, él interpreta lo que ve bajo el filtro de su propio miedo. Cada vecino que atrapa es una prueba de que su delirio es real. Pero el punto de no retorno ocurre cuando atrapa a Gary. Gary es su compañero, su realidad más inmediata, el ser que vive con él. Al capturarlo, Bob demuestra que su fanatismo es tan profundo que ni los vínculos más cercanos sobreviven. La ideología ha devorado el afecto. Gary se vuelve un alienígena a sus ojos simplemente porque está ahí. Si Bob es capaz de atrapar a Gary, es capaz de cualquier cosa. Esto nos recuerda crudamente cómo la religión, las sectas o la política nos nubla el juicio por el simple hecho de pertenecer. Para ser parte de una ideología, para sentir esa conexión con lo divino o lo superior, estamos dispuestos a mutilar nuestra propia empatía. Dejamos a un lado a la familia, a los amigos y cualquier rastro de valía personal solo para no soltar lo que hemos decidido que es la verdad. Como Bob, preferimos ser héroes en un mundo vacío que personas en un mundo real. Luego llega Arenita Mejilla y les dice: están en fondo de bikini. Pero para un juicio corrompido, la verdad suena a conspiración. Bob ya no escucha palabras, solo escucha ruidos que debe silenciar para mantener su narrativa de héroe espacial. Atrapa a Arenita, atrapa a todos los habitantes de fondo de bikini. Su red no es una herramienta de salvación, es el instrumento de su propia ceguera. Pero el delirio de Bob Esponja no estaría completo sin su primer converso. Patricio Estrella es el espejo donde la locura de Bob se valida y se amplifica. Y lo que sucede con él es el desenlace más cruel de esta ceguera voluntaria. Patricio llega a un grado de degradación intelectual tan profundo que, bajo la presión de la idea invariable, termina por dudar de su propia existencia, hasta el grado de capturarse a él mismo. Llegamos al final, el despegue real. Bob lanza el cohete y finalmente llega a la luna de verdad, el lugar donde la verdad objetiva se vuelve innegable. La verdad es fría y silenciosa. Bob está ahí porque siguió su propio mapa de engaños hasta el final del camino. Ese silencio es el peso de la responsabilidad. Es el momento en el que el creador del engaño se queda sin excusas. No fue Patricio quien lo llevó ahí. Patricio fue solo el eco de sus propios gritos. Fue la decisión de Bob de no escuchar a Arenita, de no razonar, de creerse dueño de una verdad que no existía. Es el silencio que siente el que se da cuenta de que las redes que lanzó sobre sus enemigos y sobre Gary eran el reflejo de sus propias carencias. Gary, Calamardo y todos los demás están encerrados en el cohete.
víctimas de un hombre que prefirió tener la razón en su mentira que estar equivocado en la realidad. Bob es el único que camina por el desierto lunar, libre en cuerpo, pero esclavo de su propio juicio manchado. He vivido esto. He visto cómo decidimos creer una mentira cómoda porque nos otorga un falso poder. He visto cómo maestros y líderes aprovechan esa debilidad para manchar tu capacidad de ver lo que es real. Te entregan una red y te dicen que cases a los que no piensan como tú. La lección: no permitas que nadie, ni siquiera tú mismo a través de tu orgullo, sea el dueño o manche tu razón. Tu percepción puede engañarte, puede ver enemigos donde hay amigos, pero tu razón es tu última línea de defensa. Es la brújula que limpia la lente. Si entregas tu juicio por una emoción pasajera, terminarás en la luna, solo, con una red vacía en la mano. Tu condena no es el error, tu condena es la soberanía de no querer corregirlo. Baja de la luna, recupera tu juicio, y por respeto a la verdad, empieza a dudar de tus propias certezas.